Hola nuevamente, vamos a continuar para de esta manera finalizar nuestro video tutorial. Bien, seguidamente tenemos aquí el siguiente ejercicio. Nos dice de la siguiente manera: si F1 es 600 newtons y el ángulo Φ es 30 grados, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bien, ya hemos visto en la primera parte de este video que para resolver este tipo de ejercicios se debe considerar las convenciones. Entonces, para avanzar debemos cargar nuestro paquete a utilizar. Siempre eso va a suceder con la finalidad de que las variables no se crucen en cada uno de los ejercicios, porque cada uno de estos contiene muy frecuentemente los mismos puntos, quiere decir ROA, ROB, ROC. Entonces, para evitar ese conflicto de variables, necesitamos utilizar el restar y luego cargar nuestra librería para poder solucionar el problema. Bien, aquí ya tengo la solución, la descomposición en el eje X, ya lo tengo en el eje X, ya tengo la descomposición en el eje Y, ahí lo tienen. Ahí lo podemos verificar. Y luego mi RT sería la suma de RX y RY. Y luego lo que me pide el problema es la magnitud y su dirección. Ya explicamos de dónde es y por qué es este corchete 2 y 1. Bien, el siguiente problema nos dice: determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa en el punto A. Muy bien, entonces aquí, como ya dije antes, hay que hacer la carga, la limpieza, porque estamos utilizando puntos que se van a utilizar en ejercicios más adelante, como por ejemplo ROA, ROB y ROC. Entonces tenemos el ROA, ahí tenemos 004, que son las coordenadas del vector posición que va desde el punto O al punto A. RO, ahí observen, OA está en el eje Z, sería 004. El OB 3 menos 3, 2.5. Ley del triángulo, RAB. Mi fuerza, voy a transformar mi vector RAB en vector fuerza a través de las 600 libras que me da el problema. Bien, entonces ya tengo la fuerza AB. Luego me voy a utilizar el punto AC. Entonces, para ir al punto AC necesito el ROC 240, ley del triángulo, y finalmente hallo mi vector FAC. ¿Para qué y por qué estoy hallando mi vector FAB? Porque así me indica el problema. Me dice que determina la dirección de la fuerza resultante que hay en esas dos cuerdas. Entonces ya he hallado mi fuerza B y he hallado mi fuerza AC. Bien, el siguiente paso es juntar esas dos fuerzas a través de una operación llamada suma. Esas dos vectores fuerza en AB y en AC, le digo que vamos a decir así, que tome una variable llamada F, que vendría a ser la suma de estas dos. Ese vector F se llama vector fuerza o vector resultante de estas dos fuerzas. Bien, como ya dije, aquí no podemos decir Rx y Ry, sino ya son fuerzas dadas por nuestros problemas. Bien, ya tengo las coordenadas exactas de la fuerza resultante, el módulo y su dirección a través de la función arco coseno. Sería F1, primera coordenada, F2, segunda coordenada, y F3, la tercera coordenada. Bien, terminamos con el ejercicio. Siguiente ejercicio. Bueno, cada ejercicio tiene su propio nivel. Entonces hay de todo aquí para poder aplicar nuestro programa computacional y utilizar criterios de simplicidad para evitar cálculos engorrosos. Nos dice: la placa articulada está soportada por el cordón AB. Ahí tenemos el cordón AB. Si la fuerza en el cordón es de 340 libras, exprese esta fuerza dirigida desde A hasta B o hacia B como un vector. ¿Cuál es la longitud de la cuerda? Bien, problema re fácil. Lo único que se tiene que hacer aquí es limpiar nuestras variables, utilizar nuestro vector posición ROA y ROB
Estos van a formar la ley de triángulo y despejo el vector que me va a formar mi vector fuerza. Se llama RAB, vector final menos vector inicial. Mi vector FAB, mi vector de fuerza FAB sería la magnitud que me dé problema, sería 340 libras por el vector unitario, que va a estar conformado por el vector RAB sobre el módulo del vector RAB. Y ahí tienen. Pregunta, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Tendría que utilizar directamente mi RAB, pero a través de su magnitud que la encuentro a través de esta simbología. Entonces tendría módulo de RAB 17 unidades de longitud. En este caso sería pies. Bien, siguiente ejercicio. Determina la magnitud de la proyección de la fuerza 600 newtons a lo largo del eje U. Entiéndase que U es un vector unitario, ya que con la experiencia nosotros podemos manejar esta información. Entonces, si me dan un eje y no me dan su magnitud y me dan el ángulo, tengo que asumir que se trata de un vector unitario, ya que cualquier proyección tiene que ser un vector sobre otro vector. No puede ser un vector sobre un escalar, porque eso no existiría. Bien, entonces hago lo mismo, saco mi ROA y ahí tienen el valor de 1, porque es vector unitario. Mi fuerza sería 600 por el vector unitario de ROA y la proyección. Bien, la pregunta me dice que calcule la magnitud, por lo tanto yo debo calcular las barritas de P de AB. Y finalmente, si yo quiero comprobar que el vector que he armado, llamado ROB, es de valor unitario, pues le saco a través de mis barras, le inserto mis barritas y de esta manera sería de valor 1. Y ahí lo tienen, exactamente 1. Bien, avancemos un poco más. Dice, si la F1 y F2 son vectores expresados en libras, determina el momento resultante producido por estas fuerzas sobre el punto O. Exprese el resultado como un vector. Re fácil. Este ejercicio es directo, no hay necesidad de formar nada. Este vector momento debería llamarse o debe llamarse momento neto, ya que hay intervención de dos fuerzas para calcular mi momento a través del punto O. Bien, entonces tenemos el vector que interviene en el punto A, 4, 5, 3 y mis dos fuerzas. Ya conocemos que el cálculo de momento se hace a través del producto vectorial, el cual me va a generar mi vector momento. Bien, entonces tendría el ROA producido por la F1 más el mismo vector posición por ROA por la fuerza F2. Bien, y ahí tienen entonces el resultado, que aparentemente parecía un poco difícil. Bien, siguiente ejercicio. El brazo AB de 6 metros tiene un extremo fijo en A. Un cable de acero se estira desde el extremo libre de B del brazo hasta un punto C situado en la pared vertical. Si la tensión del cable es de 2,5 kilonewtons, determina el momento sobre A de la fuerza ejercida por el cable en B. Bien, aquí obviamente que hay que, igual que en el caso anterior, hay que limpiar nuestras variables, cargar la librería, fijarnos bien en las coordenadas de los vectores que intervienen para dar la formación de mi ley del triángulo. Entonces despejo mi RBC. Bien, entonces voy a calcular la fuerza. Ahí tienen la fuerza BC. Convierto, ¿cómo lo hago? Magnitud por mi vector unitario. Ahí lo tienen, magnitud 2,5 kilonewtons por mi vector unitario RBC sobre su módulo. Ya tengo entonces la fuerza. Ahora quiero calcular a través del punto que me pide problema, en el punto B. Entonces en este punto B hay un vector posición que está interviniendo allí. Entonces ese vector es de coordenada 6, 0, 0. Entonces tenemos la intervención de ese vector posición en ese punto en el cual está ubicada la fuerza. Entonces será el producto
el producto vectorial de RAB por FBC. Bien, ahí tienen la solución entonces, 7,89 en el eje Y y 4,73 en el eje Z. Bien, pasemos al siguiente, ya un poquito resumiendo porque parece que se está volviendo un poco repetitivo todo lo que se está mencionando. Solamente de aquí en adelante vamos a explicar los ejercicios más significativos en este conjunto de ejercicios propuestos y desarrollados con el programa Maple. Bien, aquí ¿qué es lo que nos dice el problema? Si la fuerza en cada cable atado al cofre es de 70 libras, determine la magnitud, los ángulos directores coronados de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En forma directa extraigo, como ustedes pueden observar, he extraído todos los vectores, he armado los vectores posición y he transformado directamente a través de los vectores que involucran la ley del triángulo, he transformado a través de su magnitud en vectores fuerza. Los he sumado y me da el resultado de menos 240 en el eje Z. Y enseguida, ustedes ya saben, la primera componente, la segunda componente y F3 es la tercera componente. Entonces tengo 90, 90 y 180 grados. Problema que no tiene mucha significancia más que ejercitar la mente para entrenarme y sacarle provecho a la ley del triángulo. Bien, aquí también no hay ningún tipo de novedad. Dice: el cable conectado al tractor B ejerce una fuerza de 350 libras sobre el marco. Exprese esta fuerza como un vector. Entonces ya sabemos que la ley del triángulo va a estar bien si entiendo exactamente la dirección de la flecha. En este caso ya me da el problema y tienen la flechita de color negro. Entonces voy a hacer mi ley del triángulo a través de los datos que me da el problema. Bien, hago la descomposición porque hay un ángulo que interviene de 20 con una longitud de 50 pies. Hallo mi RAB y lo multiplico por las 350 libras por mi vector unitario de RAB. No hay novedad en este ejercicio. Bien, pero en este ejercicio que viene, dice: determina el ángulo θ y φ hechos entre OA del pabellón de la bandera y AB y AC. Entre el pabellón de la bandera sería la barra, AB, la cuerda B y la cuerda AC. Entonces yo no puedo utilizar el vector que apunte. Inicialmente sí podría hacer el vector que apunte desde el punto O hasta el punto A, pero es mejor y es más conveniente utilizar lo que indica. ¿Y por qué debe ser así? Porque si yo utilizo el producto escalar, me dice que tiene que estar el ángulo entre dos vectores concurrentes en un punto común. Entonces, si yo hago que apunte la flecha, ya no sería punto concurrente. Los puntos concurrentes serían los puntos que inician el ángulo. En este caso, tendría que tener geométricamente esta dirección, que apunte desde A hasta O, de A hasta B, para encontrar θ. Luego, vamos a encontrar de A a O y de A a C para encontrar φ. Muy bien, con esa consideración y ese análisis que previamente he realizado, enseguida extraigo, igual la inercia es la misma, extraigo mis vectores que involucran el problema, armo a través de mi vector mi ley del triángulo y saco los vectores que van a intervenir en el cálculo del ángulo entre esos vectores que está entre la barra y la cuerda. Ahí lo tienen. Entonces este ejercicio sí fue un poquito, vamos a decir así, que geométricamente tuvo su consideración, porque debería cumplirse aquí, o debe cumplirse aquí, la ley del producto escalar. Bien, pasemos al siguiente. Determina la producción de la fuerza a lo largo del palo. Bien, entonces igual no hay acá novedad. ROA
me dan la fuerza y prácticamente voy a transformar, en este caso voy a ir a la proyección de la fuerza F a lo largo del palo. Bien, tengo que utilizar las coordenadas del palo. Hay la coordenada del palo que sería ROA 2, 2, menos 1. La coordenada del vector fuerza son 2, 4 y 10. Entonces hago la proyección y saco su módulo. Bien, terminamos con ese ejercicio. Y para finalizar, me dice: determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en el sentido de la manecilla de reloj desde el eje X positivo. Igual como el ejercicio inicial de la primera parte, y aquí ya no me dan un triángulo que por allí estaba inserto en la primera parte, sino ya me dan 15 grados con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios y no perderse en lo que es cuándo es coseno y cuándo es seno. El resto es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio de la primera parte. Aquí, como hubo por allí un ejercicio que las fuerzas se concentraban en un punto, aquí la concentración de las fuerzas se dan en forma distante, o sea, ya no está concentrada las dos fuerzas en un solo punto, sino en un punto A y en un punto B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hallar los vectores que apuntan en la aplicación de esas fuerzas. Una vez que yo determine eso, digo, pues aquí me está pidiendo expresar el resultado como un vector, pero me pide el momento, por lo tanto no voy a encontrar no uno, sino voy a encontrar dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo a F1 con el primer vector ROA y luego será F2 con el vector ROB. Realizo el producto vectorial y finalmente lo sumo. Y eso sería mi resultado. Bien, con esto estamos demostrando de que sí es viable utilizar nuestro cálculo científico a través de nuestro programa Maple. Bien, sin nada más que decir y no sobrecargarlo de información, me despido hasta una próxima oportunidad. Como siempre, gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!